Les voy a compartir Perfecto. pantalla. Bien. Ahí está. La idea es que ustedes... esperen un cachito. Puedan ir... ahí está. Pueden ir tomando nota, pueden ir, en la medida que van tomando nota, no solamente teniendo registro de cuestiones del relato propiamente dicha, registro que ustedes puedan pensar en función a los datos y a los emergentes que les voy compartiendo, pensar en hipótesis diagnósticas, pensar, bueno, qué es lo que podría estar sucediendo, pensar en líneas de acción en cuanto a seguir profundizando posibles diagnósticos, ¿sí? O un posible diagnóstico. Y en paralelo también ir pensando, como parte del proceso del abordaje clínico y educativo, qué intervenciones se podrían llegar a desarrollar. En términos de con qué recursos, porque parte del diagnóstico tiene que ver también con qué recursos cuenta la familia y la institución educativa para las estrategias de intervención propiamente dichas. ¿Sí? O sea, yo cuando pienso en una intervención propiamente dicha, en una técnica, en una estrategia, ¿no? Como parte del proceso, tengo que evaluar si hay recursos, ¿no? Suficientes para llevar a cabo qué cosa, ¿sí? Qué tipo de intervenciones. Porque yo puedo planificar en mi cabeza intervenciones en función a un diagnóstico fenomenológico. Bueno, yo digo, bueno, este niño, esta niña sufre de una depresión, ¿no? Y puedo tener un montón de recursos estratégicos, vuelvo a repetir, estrategias de intervención propiamente dicha, pero para eso yo tengo que saber con qué recursos cuenta esa persona, ese grupo familiar, esa escuela, para que las intervenciones realmente sean pertinentes, sean movilizantes, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de hoy es que les comparta el proceso diagnóstico y el proceso de intervención, ¿sí? De una historia de vida que la vamos a llamar a esta relatoría, la relatoría o la historia de vida de Florencia, ¿sí? Vamos a poner, o yo por lo menos la bauticé de esa manera, ¿sí? Vamos a ver entonces un primer momento, como les decía, del relato en cuanto a lo que significó y lo que fue sucediendo en el proceso diagnóstico, para ir pasando, ¿no?, a las intervenciones. Pero como ya les he comentado anteriormente, cada vez que hacemos una pregunta, cada vez que les pedimos que nos aclaren algo respecto a lo que nos van compartiendo, a lo que nos van contando, eso en sí mismo es una intervención, ¿no? Que al otro lo ubica porque, bueno, ahora lo vamos a ver con la situación de la primera entrevista al papá, ¿no?, de Florencia, en donde hay un momento en donde simplemente se pregunta algo, ¿no?, y sirve para esclarecer cuestiones que tienen que ver también con el diagnóstico y con esa persona que estaba contando, ¿no?, en donde pudo dar cuenta de lo que significaba o podía significar parte del desorden que había a nivel de comunicación. Bien, esta relatoría data del año 2001 en realidad, ¿sí? O sea, tiene muchos, muchos años. Yo recibo en la primera entrevista al papá y a la pareja, ¿sí? Yo los recibo en agosto, esperen que lo busco bien, acá, en agosto del año 2001, perdón, del año 2001, yo recibo al papá y a su pareja. Me consultan por la nena,
¿no? Consultan por la nena, así lo dicen, ¿no? Queremos consultar por la nena, que tiene 8 años. La nena va a primer grado, me cuentan, está en tercer grado. La consulta, les dije, ocurre en fines de agosto del año 2001. Y lo que me comentan como muy, muy preocupado, la pareja, es que la nena, fue una de las primeras cosas que me cuenta, que la nena ya hacía 2 meses aproximadamente que cada vez que se iba a acostar, los llamaba porque tenía mucho miedo porque veía en la pared una sombra. Todas las noches, en este último tiempo, empezó a ocurrir absolutamente todas las noches, ¿sí? Lo que hace es llamar, la llama Pamela, ¿no? La pareja del papá. Ahí hasta ese momento, en realidad, quien más hablaba era ella, ¿no? Pamela. Pero yo hasta ese momento lo que veía era una pareja, un hombre y una mujer que me estaban hablando de una nena, ¿sí? Yo les pregunto un poquito si Florencia les había comentado, si esa sombra tenía un nombre, si tenía alguna forma en particular, una forma definida. Entonces, bueno, un poco no sabían muy bien, ¿no?, qué contestarme, no sabían en realidad muy bien de qué se trataba esa sombra, pero ¿no?, lo que me responde ella es que creían que no tenía una forma definida o que tuviera algún nombre específico. Es más, de hecho, como todas las noches venía transcurriendo este episodio, ya ella estaba esperando que la llame porque, bueno, sabía que iba a acudir inmediatamente al llamado de Florencia. Obviamente que les pregunto, bueno, si en este último tiempo había ocurrido algo algo importante dentro o fuera de la familia, pero que de algún modo le impactara o le haya impactado, creían ellos, a la vida de la nena, ¿no? Entonces ahí me cuentan que en enero de ese mismo año, la mamá de Florencia había fallecido. Yo por eso les aclaré, yo hasta ese momento que me dicen que la mamá había fallecido, yo supuse hasta ese momento que quien estaba hablando allí, que yo les di a ustedes el nombre y le dije la pareja del papá, yo pensé, porque no se presentaron, en ningún momento me dijeron ella es mi pareja, ¿no? Sino que empezaron a hablar directamente de la nena y quien hablaba más era ella. Yo pensé que era la mamá. ¿Sí? Esa es un poco lo que les quiero transmitir, ¿no? Lo que a mí me sucedió, ¿no? A los fines de comentarles a ustedes, bueno, se las presento de esta manera, pero hasta ese momento, ¿no?, yo me tuve que hacer un esfuerzo para ubicarme porque todas las preguntas que se me estaban apareciendo para hacerles a ellos, ¿no?, tenían que ver con haberla ubicado a Pamela como la mamá. Entonces tuve que desarmar ese esquema mental que yo tenía, ¿no?, para ubicarme, ¿no?, y verla a Pamela como la pareja del papá, pero obviamente con un rol muy fuerte. ¿Se entiende hasta acá? Yo les voy contando algunas cosas que me pasaron a mí porque esto fue apenas empezó la sesión, la primera entrevista, habrán pasado apenas unos minutitos. Bueno, yo les pido por favor que me cuenten un poco sobre la historia de Florencia. Me comentan entonces que ahí habla un poquito más el papá, que a partir de los 4 años Florencia empieza el jardín en Capital Federal, que nace la nena en Capital Federal, en Cava, que vivió allí hasta el año 97 y que en el año 97 se mudan a Mar del Plata. Que actualmente no quiere ir a la escuela, que igual va, pero que no quiere ir a la escuela que está concurriendo, que no tiene muchas amigas, ¿sí? Tiene solamente una amiguita. O sea, por ahí hace algún comentario el papá, pero quien
termina de desarrollar contenido de eso que comenta el papá, es Pamela. Todo lo que va diciendo el papá sobre su hija está atravesado por la enfermedad de la mamá. Me dice, bueno, durante todos los años de la nena prácticamente ella lo que vivió fue la enfermedad de la madre, me dice. En el último periodo, la mamá termina en una silla de ruedas. La mamá prácticamente estaba todo el tiempo que podía, todo el tiempo estaba con la nena. En el último tiempo fue más difícil, pero que cuando ella tenía un tiempo de más tranquilidad, de menos dolores, etc., pedía estar con la nena. Fue una mamá que tuvo obviamente muchas ayudas, ¿no? Al principio cuando estaban viviendo en Buenos Aires, le ayudaba la mamá, o sea, las abuelas, tanto paterna como materna, para con la casa como para con la nena, ¿sí? Los hermanos me cuentan también que los hermanos de la mamá tienen hijos adolescentes, o sea que es la nena, dentro de la familia es la nena, la nieta más chiquitita, ¿sí? O sea que no tiene primos o primas más, como a veces suele pasar, ¿no? Que cuando son más o menos de la misma edad, los primos a veces funcionan como amigos, ¿no? Esto con ella no sucedió, son todos más grandes. Hasta acá, ¿no? En esta primera entrevista, es este parate porque me gustaría escuchar si ustedes a esta altura le preguntarían algo en especial a este papá o a la pareja, en base a lo que voy relatándoles, ¿sí? Pues yo le pedí que me contaran un poco en general sobre la vida de la nena, ¿no? Y va apareciendo esto. ¿Qué le preguntarían? ¿O qué les gustaría preguntar? Que les parece que puede llegar a ser importante con un cierto valor diagnóstico. Hola, hola. ¿Sí? ¿Algún problema con ¿Qué micrófono y tal, cámara? Fernando? Sí, acá hay una Ah, pregunta de Juliana. Sí, decime, a ver. están, perdón, perdón. Te escucho, Fernando, y después voy a leer la Perdón, está bien. pregunta de Juliana, o se las leo y se las Bueno. comporto, ahora también, contame, pero acá dice Juliana, ¿cuándo entró Pamela en la vida de la nena? Después Maitena pregunta, me gustaría preguntarle cómo fue cuando falleció la madre, o cómo fue cuando falleció la mamá, cómo reaccionó Florencia, o cómo vivió el duelo Florencia. Perfecto. Vos, Fernando, ¿qué preguntarías? Bueno, por ahí no me escucha ahora, Fernando. Pero bueno, bien las preguntas que se están haciendo, muy bien. Una de las preguntas que le hice es cómo fue el momento cuando se entera Florencia que la mamá había fallecido. ¿Sí? Esa fue una pregunta, es una pregunta fundamental. Después preguntaría Fernando, acá está, ¿por qué viajaron a Mar del Plata? Muy bien. ¿Cómo fue la mudanza? Perfecto. ¿Cómo era su vínculo antes y después del fallecimiento? Dice María Sofía, de la madre. Perfecto. Celeste, ¿la pareja tiene otros hijos? Perfecto. Bueno, acá pregunta también María Sofía, el vínculo entre el papá y la hija. Bien, todas preguntas muy pertinentes, ¿sí? Hay una, esperen que
esperen que hay una compañera, compañero, a ver, que preguntó sobre cuándo ingresa Pamela a la vida de... ¿qué escribieron acá? ¿Cuándo entró Pamela en la vida de la nena? Dice Juliana. Ah, perfecto, gracias Camila. Yo me estaba perdiendo porque me empecé a leer los mensajitos anteriores. Perfecto, bien. Todas preguntas pertinentes. Todas esas preguntas se fueron haciendo. Muy bien, y ahora se los voy contestando. Bien. ¿Cuándo ingresa Pamela a la vida de la nena? Perfecto, bien. ¿Más preguntas? No. Ahí les voy contestando. Pamela no tiene hijos, hijas, no tiene hijos. En realidad, Pamela se muda al mes de haber fallecido. La mamá se muda en la casa donde vivían todos, donde vivían los tres, el papá, la mamá y Florencia. ¿Sí? Al mes se muda Pamela con ellos. ¿Sí? ¿Qué más me preguntaron? Ah, la reacción de Flor. A mí me queda una duda en eso, o sea, sí. ¿estaban separados o no? No, vivían juntos. Vivían juntos y Pamela, que sería la nueva pareja del padre, se muda al mes. Sí, así es, Okay. Camila. Así es. Bien. La reacción de Florencia, que era un poquito la otra pregunta que había quedado por ahí, la nena, cuando se lo dice el papá, la reacción que tiene es llorar. Si ella lloró un poquito, me dice el papá, se angustió y lloró un poquito, pero se le pasó rápido, por eso dijo un poquito, ¿sí? No fue al velatorio, no la quisieron llevar. Tampoco la nena pidió, porque yo pregunté, pero ella quiso ir, pidió algo, no preguntó nada, ¿no? Creo que no preguntó nada, dice el papá, ¿no? Pero no fue. Por lo tanto, la otra pregunta que viene a continuación es, bueno, y después del fallecimiento, del momento del fallecimiento, algunos días más tarde, Florencia, ¿preguntó algo? ¿Preguntó por la mamá? ¿No? ¿Hablaron de ella? ¿Sí? ¿Hay fotos en la casa? Cuestiones que, no, sacaron todo, ¿sí? Justamente para que no se angustie la nena, me decía el papá, sacaron todo, y no, el tema no se toca, ¿no? Porque si no va a sufrir más la nena. ¿Sí? Bien, la otra pregunta de Fernando, ¿por qué se mudaron? En realidad, está muy buena la pregunta también, el papá tiene hasta ese momento que tuvimos el trabajo, que trabajamos, ¿no? Terapéuticamente, el papá estaba trabajando en una empresa del Estado, tenía un cargo jerárquico muy importante, y para su crecimiento le ofrecen, ¿no? Iba a tener un cargo de mayor jerarquía, venirse acá a Mar del Plata. ¿Sí? Cuando eso ocurre estaba la mamá, la mamá empieza a enfermarse cuando la nena tenía casi un año, o sea que ella ya venía con los controles, ya venía con algunas intervenciones, etcétera, etcétera, pero así todo, un poco lo que cuenta el papá, que conversándolo con ella fue una decisión consensuada, entre comillas, quería un poco que el papá creciera, ¿no? Eso es lo que dice el papá, ¿no? Y fue algo conversado, consensuado. Entonces, muchas veces cuando ella tenía que hacerse controles y tratamientos, se iba para Buenos Aires, porque allí tenía todo el equipo de médicos, y una clínica especial donde ella, hacía sus tratamientos y demás, se iba para Buenos Aires. Y cuando se iba para Buenos Aires, se iba con la nena,
¿sí? Que ahí estaba, bueno, las abuelas, ¿no? Por ahí se quedaba en la casa de algún tío, pero por lo general cuando ella se hacía algún tipo de, vuelvo a repetir, de controles, o iba al médico, ella hacía una mudanza conjuntamente con la nena, ¿sí? Bien, no sé si acá hay alguna otra pregunta o comentario. Bien, Fernando, ¿es una pregunta el proceso de duelo de la nena? Bueno, déjenlo en suspenso, porque en realidad o déjenlo en suspenso en términos de hipótesis, ¿no? ¿Qué está pasando con el duelo de la nena? Porque no se está pudiendo hablar en esta casa. Sí, acá perfecto. Exactamente, no se habla, ¿no? Ya pasaron aproximadamente 7 meses y no se está pudiendo hablar sobre el mismo. Entonces podemos ya ir pensando en alguna hipótesis con esto que ustedes ya se están preguntando, ya están de alguna manera cuestionando, ¿sí? Pensaba también, Mercedes, qué pasa con el duelo del padre también. ¿Quién fue? Belén, perfecto, ahí está. Eso es clave, Belén, también. Eso es clave. ¿Quién es el que se angustia acá? Claro. Esto de sacar las fotos, perdón, pensaba también lo mismo que decía la compañera, de sacar las fotos para quién, digamos, para la nena o para el papá. Exactamente. Y para la pareja nueva, esta persona que aparece también viviendo y como anulando la anterior pareja, ¿no? Porque de alguna manera es como que no hay ningún tiempo de espera para reponer de alguna manera, ¿no? Una nueva persona en ese lugar que queda vacío. Exacto. Ahí ustedes vayan, en esa que van tomando apunte, ¿no? Son hipótesis, ¿no? Lo que ustedes están pensando son hipótesis. Lo primero que también salta es, bueno, estamos en la primera entrevista, y fíjense todo lo que va saliendo. Si bien es una historia de vida muy, pero muy, muy densa, el tema es acá, muy densa en cuanto a que tiene muchas ramas para trabajar. Lo primero una de las primeras cosas que se les ocurre a ustedes es, bueno, voy a salir porque si no se me... Perdón, se metí la máquina. Acá estoy, una de las cosas que a ustedes se les ocurre es, bueno, ¿qué pasa con el duelo del papá acá? ¿Sí? O sea, él no está pudiendo elaborar el duelo, ¿no? Y no la habilita a la nena tampoco. Sumado a que, obviamente, el papá tiene otro tipo de recursos, igualmente vamos a hablar un poco sobre el perfil de este papá, justamente para pensar, bueno, en los recursos para poder trabajar, ¿no? ¿Qué cosas habría que trabajar para habilitar, empezar a trabajar el duelo con la nena, ¿sí? Pero cuánta angustia debe